Vamos a ver la multiplicación de los números naturales. Entonces, dado A, B y C que pertenecen a los naturales, A por B es igual a C, donde A y B son los factores y C es el producto. Recordemos que en este caso A, B y C son números cualesquiera que pertenecen a los naturales. Vamos a verlos por medio del siguiente ejemplo. Para calcular el número de sillas en un salón con 6 filas y cada fila con 5 sillas, se procede de la siguiente manera. Como son 6 filas, entonces sumamos 6 veces 5, que es lo mismo que multiplicar 5 por 6, y eso nos da 30. En este caso, 5 y 6 son los factores y 30 es el producto. De igual manera, una multiplicación se puede expresar como una suma. Por ejemplo, la multiplicación de 3 por 200 se puede escribir como 200 más 200 más 200 es igual a 600. Vamos a ver las propiedades de la multiplicación. Entonces, la primera, la propiedad clausurativa, nos dice que el producto de dos números naturales es otro número natural. En este caso tenemos que 8 y 5 pertenecen a los naturales. Recordemos que los naturales van desde el 1 al infinito. Entonces tenemos luego que 8 por 5 igual a 40. 40 también pertenece a los naturales. La propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. En este caso, si tenemos 7 por 3, es lo mismo que tener 3 por 7 y esto nos da 21. La propiedad asociativa nos dice que al agrupar factores de diferentes formas se obtiene el mismo producto. Si tenemos 4 por agrupando 5 por 9, entre paréntesis, eso nos va a dar 4 por la multiplicación de lo que está agrupado, que es 45, y eso nos da 180. Eso es lo mismo que agrupar los dos primeros, en este caso agrupar 4 por 5, y lo que nos dé lo multiplicamos por 9, es decir, 4 por 5, 20, por 9, 180. Por lo tanto, es igual a agrupar en una multiplicación de tres números, es lo mismo agrupar el segundo y el tercero que agrupar el primero y el segundo, como lo vimos en el ejemplo. La propiedad modulativa nos dice que al multiplicar cualquier número natural por 1 se obtiene el mismo número natural, pues el 1 es el módulo de la multiplicación de los números naturales. En este caso vemos 4 por 1 va a ser igual a 4. La propiedad distributiva con respecto a la suma y a la resta nos dice que la multiplicación se distribuye a la suma o la resta de la siguiente manera. Si tenemos 6 multiplicado por, entre paréntesis, una suma de 3 más 7, sería lo mismo que 6 por la suma dentro del paréntesis nos da 10, 6 por 10 igual a 60. Eso va a ser lo mismo que agrupar 6 por 3 y más 6 por 7. Es decir, agrupar el 6 multiplicando primero por el sumando 6, luego más el 6 multiplicado por el otro sumando que es 7. Eso nos da 6 por 3, 18, más 6 por 7, 42 igual a 60. Es decir, 6 por 3 más 7 es lo mismo que 6 por 3 más 6 por 7. Producto con factor 0. Cualquier número multiplicado por 0 da como producto, como resultado 0. 150.000 por 0, eso nos va a dar 0. Ahora vamos a ver la multiplicación abreviada. Existen multiplicaciones que por sus características se pueden resolver con mayor facilidad. A estas multiplicaciones se les conoce como multiplicaciones abreviadas. La multiplicación por una potencia de 10. Para multiplicar un número natural por una potencia de 10 se escribe el mismo número natural y se acompaña de tantos ceros como tenga la potencia de 10. Por ejemplo, 356 por 100 se escribe el 356 y se le agregan dos ceros del 100 para un resultado de 35.600. Si tenemos 60.892 por 10.000, escribimos el 60.892 y le agregamos los cuatro ceros del 10.000 y nos da un total de 608.920.000. Vamos a ver los siguientes ejemplos de la multiplicación. La nueva publicidad de un operador por cable ofrece el primer año libre de impuestos en el pago de la factura. Si el costo del impuesto mensual es de 16.562 pesos mensuales, ¿cuánto dinero se ahorrará un usuario con esta nueva promoción? Entonces tenemos que el costo del impuesto mensual es 16.562 pesos mensuales
y eso lo multiplicamos por todo el año, que serían 12 meses, y nos da un total de 198.744. Por lo tanto, el ahorro para el ahorro del usuario en todo el año sería de 198.744 pesos. División de números naturales. Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. En la división de números naturales se presentan dos casos dependiendo del residuo. La división puede ser exacta o puede ser inexacta. La división exacta. Una división es exacta cuando existe un número natural que multiplicado por el divisor da como resultado el dividendo, es decir, cuando el residuo es 0. Tenemos que dados A, B y C que pertenecen a los naturales. En este caso se define la división exacta como A dividido B es igual a C y con residuo 0. En este caso A es el dividendo, B es el divisor, C es el cociente y el residuo sería 0. Como el residuo es 0, la división es exacta. Ahora, la división inexacta, tenemos que una división es inexacta cuando no existe un número natural que multiplicado por el divisor dé como resultado el dividendo, es decir, cuando el residuo es diferente de 0. En este caso, tenemos A dividido B, nos da un cociente C y nos da un residuo R diferente de 0. Entonces, como el residuo es diferente de 0, la multiplicación es inexacta. Vamos a ver por medio de los siguientes ejemplos. Determinar en cada caso si la división es exacta y luego hallar el cociente. Tenemos A, 56 dividido 8. Sabemos que 56 dividido 8 lo hacemos, nos da 7 y de cociente y 0 de residuo. Por lo tanto, 56 dividido 8 es igual a 7 y es una división exacta porque tiene residuo 0. 94 dividido 3. 94 dividido 3 nos da como cociente 31 y un residuo de 1. Como el residuo es 1, la división es inexacta. Si David pagó por su hamburguesa y le de sus 6 amigos un total de 33.950 pesos y todas las hamburguesas eran del mismo valor, ¿cuánto costó cada hamburguesa? Sabemos que en total se compraron 7 hamburguesas. ¿Por qué? Las 6 hamburguesas de los amigos de David más la hamburguesa de él. Entonces serían 33.950 dividido 7. Hacemos la división, nos da 4.850 con residuo 0, una división exacta, lo que quiere decir que cada hamburguesa costó 4.850. Encontrar el factor desconocido. Siempre que tengamos 9, aquí en este caso 9, el factor desconocido por 9 va a ser igual a 72. Siempre que tengamos un caso con factor desconocido vamos a dividir el resultado entre uno de los factores. Es decir, aquí en este caso 72 dividido 9 nos da igual a 8. Por lo tanto 8 es el factor desconocido. Siempre se divide el resultado entre el factor que nos den y eso nos da el otro factor que es el desconocido, que en este caso es 8. Sabemos que 8 por 9 igual a 72. Una compañía está organizando un viaje para sus 153 empleados. Para esto decidió transportarlo en los buses de la empresa cuya capacidad es de 22 pasajeros cada uno. ¿Cuántos buses como mínimo se debe llevar? Entonces vamos a plantear una ecuación entre el número de empleados y la capacidad de cada bus. Así, 153 empleados dividido 22 que le caben a cada bus, eso nos da un cociente de 6 y un residuo de 21. Es decir, se llenan 6 buses y sobran 21 pasajeros. Por lo tanto, necesitamos otro bus para poder transportar a estos 21. Entonces se debe llevar como mínimo 7 buses, 6 buses con 22 pasajeros y un bus con 21 pasajeros, es decir, con un puesto de sobra. Las propiedades de la división.
La división en los números naturales cumple únicamente la propiedad distributiva con respecto a la suma de la resta. Así, por ejemplo, al resolver la expresión 45 menos 15 dividido 5 se obtiene 45 menos 15 dividido 5 es lo mismo que dividir 45 dividido 5 y luego menos agrupamos 15 dividido 5. Eso nos da 45 dividido 5 nos da 9 menos 15 dividido 5 nos da 3 igual a 6. Lo que se hizo acá fue que se agrupó primero el 45 dividido el 5, coloca el menos y otra vez entre paréntesis el 15 dividido 5 y ya se procede a hacer la respectiva operación. División de un múltiplo de 10 por múltiplos de 10. Para dividir un número natural que sea múltiplo de 10 por otro que también lo sea, se escribe el mismo número y se eliminan tantos ceros como tenga el denominador. Luego se realiza la división. Por ejemplo, tenemos 4000 dividido 200. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos los dos ceros del 200 y dos ceros del 4000. Eso nos da 40 dividido 2 igual a 20. 951.000 dividido 3000, aquí quitamos los 3 ceros del 3000, por lo tanto 3 ceros a 951.000 y nos da una división de 951 dividido 3, es mucho más fácil hacerla y eso nos da 317. Vamos a ver un ejemplo. Para ver una película en 3D se permite el ingreso de 200 personas a cada una de las funciones. Si el fin de semana asistieron 3.800 personas, ¿cuántas funciones se realizaron como mínimo? Se resuelve la división. 3.800 dividido 200. Miremos que sería una división con múltiplos de 10. Entonces, le quitamos los dos ceros al 200, dos ceros al 3.800, nos quedaría 38 dividido 2, una multiplicación mucho más fácil de hacerla, nos da como resultado 19. Luego concluimos que se realizaron 19 funciones durante el fin de semana. Bueno, acá tenemos el taller de multiplicación y división de números naturales que ustedes estudiantes deben de realizar. Tenemos el primer punto. Realiza las operaciones abreviadas en cada caso. Realiza las siguientes operaciones de multiplicación, división. Tercero, hallar el factor desconocido en cada caso. Recuerden que se divide el resultado entre el factor que nos dan y ahí obtenemos el factor desconocido. Y una solución de problemas. Debe realizar el procedimiento para llegar a la respuesta correcta. En cada uno de estos problemas se da la respuesta. Ustedes deben realizar el procedimiento y explicar cómo llegaron a esa respuesta. Nos vemos en un próximo tema. Muchas gracias.